Todo muy bien, todo muy bien. Esperamos un minutito, somos muy pocos, Ale. Bueno, damos un par de minutos más. Va a estar entrando algunos. Sí, sí. Bueno, parece que el ritmo de ingreso ya ha Ya mermado, está. así que somos los que estamos. Si te parece, Bueno, vamos arrancando con un breve repaso, ¿sí? dale. Este, Pongo a y grabar entonces. mientras tanto llega alguno más. Dale. Recording in progress. Bueno, entonces, recordemos brevemente el trabajo de la clase pasada. La clase pasada habíamos avanzado sobre algunos conceptos inherentes a las máquinas térmicas. Habíamos hablado de los ciclos termodinámicos vistos desde la versión más básica de los ciclos, que es pensarlos en sus formatos cuasi estáticos, es decir, formatos en los que suponemos que el dibujo del ciclo se puede construir en un diagrama presión-volumen. Para eso tenemos que pensar que el tiempo no cuenta en nuestro viaje por los estados, porque justamente si lo quisiéramos apurar un poco ese viaje, los estados podrían, de hecho lo van a hacer, estarían fuera del equilibrio termodinámico y no podría caber el dibujo en un diagrama PV. Entonces allí tenemos nuestra primera representación de un ciclo. ¿Por qué digo la más básica? Bueno, simplemente porque es una forma idealizada que no se corresponde a la realidad que ocurre ni en las máquinas motrices, en los motores térmicos, ni ocurre tampoco en las máquinas frigoríficas, porque todas esas máquinas son máquinas que operan en tiempos reales, ¿sí? A velocidades importantes comparativamente. Entonces, lo que estamos teniendo es un primer modelo que lo que nos da es una primera información, aunque muy valiosa, acerca de la termodinámica de los procesos que nos permiten la fabricación de motores térmicos y de máquinas frigoríficas. Las dos cosas se pueden pensar como máquinas nacidas de una misma raíz conceptual, ¿sí? Entonces, recordemos que un ciclo es un dibujo de un conjunto de transformaciones
que se cierra sobre sí mismo, es decir, una curva cerrada en el diagrama presión-volumen nos representa un ciclo termodinámico en este nivel de modelado, ¿sí? Bueno, ese ciclo termodinámico que nosotros podríamos producir de esa manera, entonces nos permite observar muchas cosas que son también características de las máquinas reales, ¿sí? ¿Cuáles son? Primera cuestión, un ciclo termodinámico siempre opera entre dos fuentes térmicas, una que la llamamos la fuente caliente, ¿sí? Y otra que la llamamos la fuente fría, ¿sí? Y en ese ciclo termodinámico siempre hay involucrado un intercambio de energía mecánica en forma de trabajo, ¿sí? Si el ciclo es un motor térmico, el recorrido del ciclo se hace en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que esa máquina va a tomar energía térmica de la fuente caliente, parte de esa energía la va a convertir en trabajo que va a estar disponible para un usuario, ¿sí? Es decir, un intercambiador de energía mecánica, ¿sí? Por ejemplo, hacer funcionar un automóvil, ¿sí? Y otra parte de esa energía va a ir a parar a la fuente fría, es decir, que parte de esa energía térmica aún va a seguir funcionando como energía térmica y va a ser cedida a una fuente, ¿sí? Si la máquina fuera una máquina frigorífica, el ciclo se recorrería al revés, es decir, en sentido horario. Perdón, lo que dije antes, ¿dije antihorario o dije horario? El sentido horario es para los motores, ¿sí? Horario para los motores y antihorario, ¿sí? Para las máquinas frigoríficas. Perdón, me parece que cuando lo dije antes lo dije al revés. Lo que vale es esto que estoy diciendo ahora. Horario para motores térmicos, para los motores, como los motores de auto, ¿sí? Y para los ciclos frigoríficos antihorario, como el caso de las heladeras o los aparatos de aire acondicionado. ¿Mm? Bien, ahí entonces ahora esa es la organización correcta de cómo recorrer el ciclo. Bueno, en el caso de las máquinas frigoríficas, lo que las máquinas frigoríficas hacen es lo contrario. Toman energía térmica de la fuente fría y la introducen en la fuente caliente con el aporte de un trabajo externo que alguna gente tiene que hacer sobre la máquina. ¿Se entiende? En este caso hacen justo el proceso al revés que los motores. Es decir, les entra trabajo, sacan energía de la fuente fría y la introducen en la fuente caliente. Fíjense ustedes que eso es lo que ustedes observan en un día de verano con un aparato de aire acondicionado. El ambiente tiene menos temperatura que el exterior y sin embargo el aparato lo que está haciendo es sacar energía térmica del ambiente y mandarla hacia el exterior, ¿sí? Eso es lo que hace entonces el aparato. Y para que funcione hay que enchufarlo y pagarle el trabajo que nos suministra la distribuidora de electricidad, ¿sí? Bueno, nos centramos en el caso de los motores el otro día y resolvió Lore con todo detalle un ciclo para ver cómo funcionaba, ¿sí? Y definimos el concepto de rendimiento. El rendimiento de un motor térmico vimos que siempre se lo define como el trabajo que el motor entrega en cada ciclo, dividido la cantidad de calor que toma de la fuente caliente, que es la que nos cuesta plata siempre, ¿no es cierto? Es la que le pagamos en la estación de servicio la nafta o el gasoil al vendedor o el gas, ¿no es cierto? Allí entonces está lo que cuesta. El rendimiento es cuánto trabajo nos da a instancias de la cantidad de calor que estamos pidiéndole a la fuente caliente. ¿Mm? Bueno, y hay una parte que siempre se desperdicia diciéndolo desde una mirada un tanto materialista, que es la parte que se va a la fuente fría. Esa energía, desde el punto de vista del uso de una máquina térmica, como puede ser un auto, sería como energía desperdiciada, ¿sí? Porque hay que tirarla a la atmósfera y hay que pagarla cuando uno compra en la estación de servicio
paga por toda la energía, por la que convierte en trabajo y por la que desperdicia, ¿sí? La que desperdicia te la cobran igual. Bien, ahí tenemos entonces nuestra mirada acerca del concepto de rendimiento. Y lo que vimos, que definido de esa manera para cualquier motor térmico, el rendimiento puede escribirse como 1 menos el cociente entre la cantidad de calor en valor absoluto entregado a la fuente fría sobre la cantidad de calor tomada de la fuente caliente. Esos dos valores tomados en valor absoluto, recuerden que usábamos la notación Q minúscula para los valores absolutos de los calores, esas Q minúsculas son siempre positivas, aunque visto desde la mirada que hacemos habitualmente las cuentas, nos van a aparecer valores positivos y negativos. Bueno, y vimos toda la técnica de cómo se calculan trabajos, calores y cambios de energía interna en el ciclo, ¿sí? Utilizando las características de cada tipo de transformación, que ya las habíamos visto 2 clases atrás, y viendo también cómo el primer principio de la termodinámica nos hace algunos aportes. Bien, esas ideas entonces nos permiten operar con los ciclos y ver algunos hechos generales, como por ejemplo que la energía interna en un ciclo, cuando uno hace todo el recorrido, el cambio de energía interna entre salir de una posición de partida y volver a esa posición tiene que ser obligatoriamente 0, porque la energía interna es una función de estado y el estado inicial y el estado final son iguales al ser cerrado el ciclo. Y por otra parte, que si uno suma todo el calor intercambiado con su signo correspondiente y todo el trabajo obtenido con su signo correspondiente, eso tienen que ser 2 magnitudes idénticas, ¿sí? Tienen que ser 2 magnitudes idénticas. No así el rendimiento, digamos, en el rendimiento esas 2 magnitudes no son idénticas porque uno, respecto del calor, tiene en cuenta solo una parte, la que es tomada de la fuente caliente, ¿sí? Entonces allí es donde aparece la diferencia que nos permite evaluar la calidad de nuestra máquina calculándole un rendimiento. Bueno, eso es lo que habíamos aprendido acerca de los ciclos. Charlamos un poco sobre los motores tipo Otto, tipo diésel, y seguramente en la práctica del miércoles pasado Lorena les habrá resuelto algún otro ciclo, además del que habíamos trabajado en la clase del lunes, ¿sí? Sobre lo que vamos a avanzar hoy es sobre algo así como una especie de ciclo estrella que tenemos en la termodinámica. Un ciclo muy, muy importante que nos quedó pendiente en la clase pasada, que lo conocemos como el ciclo de Carnot. Y este ciclo lo vamos a tratar no con números como hicimos la vez pasada, que era como para practicar cómo se trabajaba, sino para encontrar una expresión general de cómo se calcula su rendimiento. Porque el ciclo de Carnot, vamos a ver que ese rendimiento que va a calcular Lorena y nos va a contar cómo se hace, nos va a contar bien cómo es el ciclo, todos los detalles, ¿sí? Pero ese rendimiento vamos a ver que tiene connotaciones sumamente especiales. Esto que vamos a ver ahora es mucho más que un ejemplo de un ciclo. Más aún, como ciclo, es un ciclo que ninguna máquina lo tiene. Hay algunas que se parecen un poquito, pero los motores, por ejemplo, de tipo Stirling, por ejemplo, tienen un ciclo del estilo parecidito a este ciclo de Carnot que vamos a tratar ahora, ¿sí? Pero lo importante en este punto es pensarlo como ciclo teórico, porque es un ciclo que, ya les digo, después que Lore termine de hacer las cuentas, vamos a dilucidar cuáles son sus virtudes y por qué es el ciclo estrella de la termodinámica. Bueno, Lore, te lo dejo al ciclo de Carnot. ¿Cómo no, Ale? Con todo gusto. Acá ya estoy lista, Adelante. ya tenemos el gráfico hecho en el pizarrón para que los chicos puedan ver de qué estamos hablando, qué clase de ciclo vamos a estudiar. Bueno, fíjense, yo acá dibujé 2 curvas en negro, 2 curvas en verde. Fíjense, las 2 curvas en negro son 2 tramos de 2 transformaciones isotérmicas, ¿sí? Fíjense, tenemos de C a D una transformación, una expansión isotérmica, mientras que de A a B tenemos una compresión isotérmica. Las otras 2, fíjense que tienen
una pendiente más empinada, ¿sí? Son curvas adiabáticas, ¿está? Son curvas adiabáticas. Vamos a combinar las otras dos, ¿sí? Las vamos a conectar, esas otras dos transformaciones que son a temperatura constante, a dos temperaturas, una temperatura superior y una temperatura inferior, ahora las vamos a caracterizar, las vamos a conectar a través de transformaciones adiabáticas, ¿sí? Recuerden que esas transformaciones ocurren sin intercambio de calor con el medio. O sea que nuestro sistema, en estas dos situaciones, cuando se producen esas dos transformaciones, está aislado del entorno. Bueno, vamos a recorrerlo en sentido horario, ¿está? Recorrámoslo en sentido horario, como decía él hace un momento, como una máquina térmica. Arranquemos con la expansión isotérmica, ¿sí? La que va desde C hasta D, ¿sí? Bueno, acá vamos a suponer que tenemos, bueno, vamos a homologar este ciclo, ¿sí? Con un gas ideal que se encuentra en el interior de un cilindro y hay un pistón, ¿sí? De manera tal que todos los procesos que vamos a suponer que están ocurriendo se producen de manera cuasiestática. Entonces, comencemos con la primera. De C, bueno, tomé el orden que tenía anotado en la carpeta, sí, pero podríamos haber arrancado desde A a B, pero bueno, no, acéptenme esto, ¿sí? Arranquemos de C a D con una expansión isotérmica, ¿sí? En la que vamos a suponer que nuestro sistema, el gas que se encuentra dentro del cilindro, se pone en contacto con un foco que está a una temperatura T sub C. Vamos a aclarar acá que la temperatura de este isoterma, ¿sí? Es T sub C de temperatura caliente, es la temperatura con el foco caliente. Se expande lentamente, ¿sí? Hasta que llega a esta posición, D. ¿Cuál es la ecuación que describe estos puntos que se encuentran sobre esta curva? Bueno, recordemos, ¿sí? La ecuación ideal de los gases, ¿sí? Lo que sabemos es que entre C y D tendremos el producto de la presión por el volumen igual a N por R por la temperatura a la que se conectaba, a la que se ponía en contacto nuestra fuente, T sub C. Bien, continuamos ahora con una expansión, ¿sí? El proceso continúa con una expansión, pero ahora diabática, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en D se aisló nuestro sistema, se aisló nuestro sistema, pero se continúa expandiendo, ¿está? Bueno, ahora no hay intercambio de calor, como dijimos hace un momento, ¿sí? Y como esta transformación es adiabática, la ecuación que describe esta curva, la curva que se sigue, es la de la diabática. Desde D hasta A, entonces vamos a decir que P por el volumen a la gamma es igual a una constante. Esto se puede escribir así, y también, si ustedes recuerdan lo que trabajamos en la práctica, combinando esta ecuación con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Se puede llegar a una expresión en la que combinamos temperatura con volumen, ¿sí? Y encontramos que desde acá se encuentra que la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 también es constante. Lo vamos a dejar ahí anotado porque esta expresión nos va a ayudar un poquitito más adelante cuando querramos calcular el rendimiento, ¿sí? Bien, una vez que llegamos a, el ciclo se continúa con una compresión isotérmica, ¿está? Entonces, ahora lo que hacemos es suponer que el sistema se pone en contacto con un foco frío, el ambiente, por ejemplo. Entonces se pone en contacto con una temperatura que vamos a llamar T sub F, la temperatura del foco frío. ¿Está? Se comprime, ¿sí? Se comprime, y la curva que sigue el gas en este trayecto, como es un trayecto que se hace de manera isotérmica, ¿sí? Desde A hasta B, tendremos que presión por volumen
va a ser igual a NR, por ahora la temperatura T sub F. Bien. No lo mencioné, pero recuerden que la variación de la energía interna, ¿sí?, en cada una de estas dos, curvas isotérmicas es cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con una curva isotérmica, la variación de la energía interna es nula para el gas? Bien, llegamos a B. ¿Cómo cerramos el ciclo? Bueno, fíjense que acá tenemos que pasar desde la temperatura T sub F a la temperatura T sub C. Tiene que producirse un calentamiento del gas. Bueno, esto se produce a través de una compresión, ¿sí? Se produce a través de una compresión que va a ser nuevamente adiabática. Vamos de B, entonces, cerrando el ciclo y volviendo a C, y esa transformación, ¿sí?, por supuesto que tiene que cumplir una relación de las del tipo adiabático, o sea que P por el volumen a la gamma, nuevamente, es igual a constante. Bueno, lo mismo, valdrá lo mismo, ¿sí?, que mencionamos hace un momento, la relación entre la temperatura, ¿sí?, y el volumen a la gamma menos 1 resulta ser igual a constante. Bueno, vamos a calcular el rendimiento ahora. Vamos a calcular el rendimiento del ciclo. ¿Cómo hacemos? Bueno, recordemos cómo era el rendimiento de un ciclo para el caso general. El rendimiento eta era igual a 1 menos el cociente entre los calores intercambiados con el foco frío y con el foco caliente, ¿sí? Pero los poníamos en valor absoluto. Q, y los habíamos llamado Q chiquita, los habíamos mencionado con una Q minúscula, ¿sí?, cuando los tomamos en valor absoluto. Así que tenemos 1 menos Q chiquita F sobre Q chiquita C. Vamos a identificar quiénes son estos dos calores en nuestro ciclo, ¿sí? Fíjense que intercambio de calor vamos a tener solamente en los tramos en los que el ciclo recorre una transformación isotérmica. En los otros dos no, ¿sí?, porque en las adiabáticas, ¿sí?, el intercambio de calor es nulo. Recuerden que el sistema está aislado en cada uno de esos dos tramos. Y por otro lado, ¿cuál será Q chiquita y cuál será, cuál será Q chiquita F y cuál será Q chiquita C? ¿Cómo los identificamos en este ciclo? Bueno, en el tramo que tenemos que va de C a D, ¿sí?, en esta expansión isotérmica, ¿sí?, en esa expansión isotérmica, fíjense que tenemos un trabajo positivo, ¿sí?, un trabajo realizado positivo. El calor intercambiado también es positivo, ¿sí? Tenemos una expansión. De esa manera podemos asegurarnos de que tenemos un trabajo positivo. Y en virtud del primer principio podemos asegurar que el calor intercambiado también es positivo. Con lo cual, si calculamos el calor, ¿sí?, intercambiado en esta transformación, ¿sí?, lo vamos a homologar con el calor Q sub C, ¿sí?, con el calor intercambiado con la fuente caliente. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, recordemos, ¿sí?, como dijimos hace un momento, que Q sub C, en este caso, va a coincidir con el trabajo, ¿sí?, y esto va a ser igual con el trabajo que realiza el sistema entre C y D. Vamos a ponerle los subíndices para que no haya confusión. ¿Cómo se calculaba el trabajo en una isoterma? Bueno, recuerden que era N por R por la temperatura, que en este caso es constante, igual a T sub C, por el logaritmo del cociente del volumen final sobre el volumen inicial. En este caso, B sub D sobre B sub C. Bien. Observen además que el volumen final es más grande que el volumen inicial, con lo cual todo es consistente. Este calor Q sub C resulta ser mayor que 0. Por otro lado, fíjense que de A a B tengo una compresión, ¿sí? Tengo una compresión isotérmica, con lo cual
el trabajo realizado acá resulta ser negativo, siempre que tenemos un volumen final menor que el inicial, tenemos un trabajo negativo, y por consiguiente un calor intercambiado también negativo. Este es calor que cede mi sistema al medio. Ese va a ser mi Q chiquita sub F, ¿sí? Le tomamos el valor, como es negativo, le vamos a tomar el valor absoluto, y vamos a obtener de esa manera el valor Q sub F, Q chiquita sub F. Vamos a aclarar, Q chiquita sub F, entonces va a ser igual al valor absoluto de Q grande sub F, ¿sí? Y esto va a ser igual al trabajo realizado entre el estado A y el estado B. ¿Cómo lo calcula? El valor absoluto, ¿no es cierto?, de este trabajo. Porque ese trabajo va a ser negativo. Y esto me va a quedar, fíjense, el valor absoluto de N por R por T sub F por el logaritmo del cociente entre el volumen final y el inicial. El volumen final es B, el inicial es A, perdón, B sub B sobre B sub A, en valor absoluto. Como lo que tengo acá dentro de las barras de valor absoluto resulta ser negativo, lo que voy a hacer es invertir, ¿sí?, el orden en el que está indicado este cociente, ¿sí? Lo invertimos, y de esa manera lo que nos queda es una cantidad positiva. Q sub F nos resulta finalmente N por R por T sub F por el logaritmo de B sub A sobre B sub B. ¿Sí? Bien. Bueno, vayamos entonces, una vez que sabemos que esto es Q chiquita F, la cantidad anterior, Q sub C grande, coincidía con Q sub C chiquita, porque son positivas ambas, ¿sí? Hagamos el cociente, y eso nos va a permitir calcular el rendimiento, ¿sí? Tenemos entonces un rendimiento que va a ser 1 menos, escribimos, fíjense, pongo N por R por T sub C por este logaritmo en el numerador. N por R por T sub F por este logaritmo en el numerador, N por R por T sub C por este logaritmo en el denominador. N y R se cancelan, ¿sí? Y me queda T sub F por el logaritmo de B sub A sobre B sub B, dividido T sub C por el logaritmo de B sub D sobre B sub C. Ahí está. Vamos a borrar todo el resto, porque para lo que vamos a trabajar, vamos a mirar solamente esta expresión. Bueno, fíjense que acá nos quedó, ¿sí?, un rendimiento en el que aparecen, ¿sí?, estos logaritmos en los que deberíamos conocer los volúmenes si queremos conocer el logaritmo. Bueno, pero vamos a ver si con estas expresiones, ¿sí?, que escribimos hace un ratito, para cada uno de los tramos del ciclo, podemos deshacernos, ¿sí?, de estos cocientes de logaritmos, ¿sí?, del cociente de los logaritmos. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es usar esta expresión que yo les comenté acá, esa que se obtenía vinculando la temperatura con el volumen, ¿sí? La temperatura con el volumen para cada uno de los tramos de las curvas adiabáticas. Y si la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es una constante, ¿sí?, a lo largo de cada una de las adiabáticas, vamos a escribirla a esa relación para el estado inicial y el final, ¿sí?, de cada uno de los dos tramos adiabáticos, ¿sí? ¿Cómo nos quedará eso? Vamos a escribir así. La temperatura, ¿sí?, en D, ¿sí?, la temperatura en D, que fíjense cuál es, T sub C. T sub C por el volumen en D a la gamma menos 1, esto es para este punto, ¿sí?, tiene que ser igual, ¿sí?, porque esta relación se cumple para todos los puntos de la diabática, ¿está? Tiene que ser igual
a la temperatura en el punto A, que fíjense que es T sub F, ¿sí? T sub F, por el volumen en A la gamma menos 1. Lo mismo vamos a hacer para el tramo que va de B a C, ¿sí? La temperatura en B, que ustedes observan que es T sub F por el volumen en B a la gamma menos 1, tiene que ser igual acá, a la temperatura en C, que es T sub C. T sub C por el volumen en C a la gamma menos 1. Bueno, fíjense que acá tengo una relación que combina las temperaturas C y F, ¿sí? Y los volúmenes en los 4 puntos extremos, en los 4 estados, ¿sí? En los que se producen los cambios de las transformaciones, los puntos extremos de cada transformación. Vamos a hacer ahora el cociente entre estas dos ecuaciones, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, voy a hacer que tiene T sub C, dividido este otro término que tiene T sub C, y eso tiene que ser igual al cociente entre estos dos miembros que llevan T sub F, ¿sí? Entonces, finalmente, hacemos lo siguiente. Acá vamos a borrar esto. Dame un segundito, esto lo vamos a borrar. Me queda esto sobre esto, fíjense, queda B sub C sobre, no, perdón, B sub D. B sub D dividido B sub C, y como están los dos a la gamma menos 1, los puedo poner a los dos elevados a la gamma menos 1. T sub C con T sub C lo simplifiqué, ¿está? ¿Igual a qué? Igual a T sub F por B sub A a la gamma menos 1, dividido T sub F por B sub B a la gamma menos 1. Las temperaturas se van a cancelar y me va a quedar el volumen en A sobre el volumen en B, todo esto a la gamma menos 1. Bien, pero como los dos miembros están elevados a la gamma menos 1, ¿sí? Podemos elevar todo a la 1 sobre gamma menos 1, de manera tal que eliminamos los exponentes, ¿sí? Y finalmente lo que nos queda es, fíjense, que el cociente entre B sub D y B sub C es igual al cociente entre B sub A y B sub B, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si este cociente es el mismo, comparemos con lo que tenemos acá en la expresión que tenemos en el rendimiento. Vean que son exactamente el argumento de los dos logaritmos que tengo en el numerador y en el denominador, ¿sí? B sub A sobre B sub B es este cociente, ¿sí? Y B ¿Eso se sub D simplifica entonces o no? Exactamente. Lo que vamos a decir acá es que yo puedo aplicar logaritmo a ambos miembros, ¿sí? En esta identidad entre los volúmenes, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a decir que el logaritmo después de simplificar los exponentes, vamos a decir que el logaritmo de este cociente tiene que ser igual al logaritmo del cociente de los otros dos volúmenes. Con lo cual acá, en el rendimiento, ¿sí? Cancelamos, como dijo Valentín, los logaritmos. Con lo cual, finalmente, yo voy a borrar por acá, vamos a decir que el rendimiento, finalmente, es igual a 1 menos el cociente de las temperaturas, o sea, 1 menos la temperatura final, la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente. Acá lo que estamos diciendo es que este cociente, el cociente entre el calor intercambiado con la fuente fría, ¿sí?
y el calor intercambiado con la fuente caliente, ¿sí? En minúscula, ¿no? Los valores absolutos, ¿sí? Los módulos de los calores, coinciden, ¿sí? Con el cociente de las temperaturas, con el cociente de la temperatura T sub F sobre T sub C. Bueno, y esto es algo que ocurre exclusivamente para este ciclo, ¿está? Esto es algo que ocurre exclusivamente para este ciclo. El rendimiento, finalmente, depende exclusivamente de las temperaturas extremas, de las temperaturas de la fuente fría y de la temperatura de la fuente caliente. Bueno, Ale, ¿estás por ahí? Sí, claro, aquí estoy. Muy lindo quedó este ciclo. Vieron qué rendimiento tan bonito que sale, ¿no?, de este ciclo, y da para muchísima conversación este resultado. Pero esta conversación la vamos a posponer por un ratito, porque lo que vamos a ir diciendo es que en general, ¿sí? Como les decía antes, este ciclo no tiene un correlato directo con un tipo de máquina en particular, pero sí nos funciona como una referencia muy importante, ¿sí? Y ahora vamos a avanzar sobre un concepto muy importante que lo va a involucrar. Ustedes habrán oído hablar por allí del segundo principio de la termodinámica. Entonces, lo que vamos a abordar ahora es qué contenido tiene el segundo principio de la termodinámica y por qué este ciclo es tan relevante respecto de ese contenido, ¿sí? Vamos a decir algo. En primer lugar, ustedes tienen una experiencia a lo largo de la vida que les permite saber que cuando uno deja un objeto que está caliente en contacto con el medio ambiente, por ejemplo, uno calienta la pava para tomar unos mates y justo lo llamaron por teléfono, se puso a charlar, dejó la pava caliente arriba de la hornalla, apagó para que no se vaya a producir ningún incidente, y cuando volvió después de charlar un lindo rato, el agua ya no estaba para mate, ¿sí? Se había enfriado. Eso habla de una conducta que se da en general en la naturaleza. La naturaleza tiene una tendencia propia, una tendencia que era bastante evidente cuando vimos en la primera clase de termodinámica cómo funcionaba la intimidad de la materia con las bolitas y los resortes. Si se acuerdan de aquel primer modelo, nos dábamos cuenta que donde había una concentración energética y existían caminos como ese para que la energía se vaya, la energía se iba. Es decir, que hay una tendencia natural a que la energía térmica se va de los lugares de más alta temperatura hacia los de más baja temperatura. Existe un flujo, y de ese flujo de calor que existe hacia las zonas de menor temperatura, desde las que tienen temperaturas más altas, es como una conducta, ¿sí?, espontánea de la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que había que imaginarse, ¿sí?, en los tiempos de los pioneros de la teoría era, nosotros ya habíamos visto que el balance de la energía, el primer principio de la termodinámica lo dejaba bastante claro, pero lo que el primer principio no dice, ¿sí?, es cómo es esto de que la energía, ¿sí?, viaja de zonas más calientes a más frías en forma espontánea y nunca hace lo contrario, es decir, viajar en forma espontánea de una zona fría a una zona caliente. Es decir, en la naturaleza existe una direccionalidad en los procesos, ¿sí? Esa es la parte a la que nos tenemos que referir. Entonces, las primeras evidencias sobre esto, ya por supuesto la tenían los pioneros de la teoría, ¿no es cierto? Entonces, ellos hicieron algunos enunciados que tienen mucho que ver con esta historia de que los motores trabajan entre dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. Entonces, Lore, lo que te voy a pedir, si podemos hacer el típico dibujito de dibujar la fuente caliente y la fuente fría abajo y el motorcito en el medio por donde está saliendo trabajo. ¿Cómo no, Ale? Lo voy preparando, si quieres voy borrando el pizarrón y ya. Por favor, yo te lo hago. dale. Sí, sí.
Bueno, esta historia de que entonces nosotros tenemos una fuente caliente y una fuente fría, lo que nos indica, ¿sí?, es que si uno observa una máquina térmica, la máquina térmica arranca en un estado, da toda la vuelta y vuelve al mismo estado, el gas que compone esa máquina. Pero mientras tanto ocurrieron tres procesos. Una fuente caliente se enfrió, es decir, se le extrajo calor a una fuente caliente, una fuente fría se calentó, o lo que es lo mismo, se le metió calor a una fuente fría, y mientras tanto, un agente externo, ¿sí?, se quedó con el trabajo que el motor hizo, es decir, lo utilizó para algún fin, ¿sí? Esa sería una manera de pensar esta historia. Entonces, como el motor volvió al mismo punto, podemos decir que el motor, a lo largo de una vuelta completa, de un ciclo completo, no se le observa ninguna variación. Es decir, el motor no varió, arrancó de un estado y volvió al mismo estado. Entonces, el motor está igual que cuando arrancó, ¿sí? Todo el sistema termodinámico en el mismo estado. Sin embargo, ninguna de las tres cosas involucradas están en el mismo estado. Es decir, la fuente caliente perdió una cantidad de energía térmica, la fuente fría adquirió una parte de la energía térmica y hubo un trabajo, ¿sí?, que fue a parar a algún uso, ¿sí?, que el agente externo utilizó. ¿Está? Eso sería lo que pasa siempre en un motor. Entonces, ¿sí?, como el segundo principio de la termodinámica se enunció en esos tiempos en que todos querían producir buenas máquinas, hicieron varios enunciados. Nosotros vamos a dar dos enunciados muy importantes, ¿sí?, que son enunciados equivalentes del segundo principio de la termodinámica. Muchas veces se llegan a dar tres, pero a mí no me importaría tanto que ustedes manejen tantos enunciados diferentes como que quede claro qué contenido hay en ese enunciado. El primer enunciado que vamos a decir es que no es posible, ¿sí?, que se genere trabajo tal que la única consecuencia, ¿sí?, por supuesto hablamos de una máquina cíclica, ¿no es cierto? Una máquina cíclica. No es posible que exista una máquina cíclica que genere trabajo en un ciclo, tal que la única consecuencia sea el enfriamiento de una fuente caliente. ¿Está? No es posible tener una máquina térmica cíclica que produzca trabajo a lo largo de un ciclo completo, cuya exclusiva, ¿sí?, o cuya única consecuencia sea el enfriamiento de una fuente caliente. ¿Sí? Ese sería el primer enunciado que tiene el segundo principio de la termodinámica. No es posible ese fenómeno, ¿sí? Es decir, si uno tiene energía térmica, no la puede usar toda para fabricar trabajo. Una parte la usará para fabricar trabajo y otra parte se va a ir a una fuente fría, según estábamos viendo cómo veíamos funcionar los motores. Entonces, ese sería uno de los enunciados. ¿Perdón? ¿Te parece, Ale, que hagamos un esquemita como... me acuerdo que era muy interesante comparar el esquemita ya está hecho, el que vos me habías pedido, ¿sí? Ajá. En el que vinculamos el foco caliente, el foco frío, ¿sí? Y nuestra máquina térmica, nuestro motor térmico, ¿sí? Toma calor del foco caliente, ¿sí? Nos devuelve un trabajo, pero también nos devuelve un calor, ¿sí? Un calor que devuelve al medio, un Q sub F. ¿No es a la fuente fría, claro. Sí, a la fuente fría, exacto. Entonces, lo que decía el segundo principio, tal como lo acabas de enunciar, es que no, todo lo que entra del foco caliente no puede salir para acá, para la derecha, digamos, en forma de trabajo, sino que necesariamente tiene que estar esta componente claro, de vuelta al medio, ¿no es cierto? Uno podría hacer el dibujo con solo la parte de arriba y tacharlo, exacto. Y tacharlo, lo podríamos hacer, ¿no? Por eso te interrumpí, para ver si... Dale. Eso creo que puede llegar a ser didáctico. Sí.
Siempre y cuando el proceso se haga en un ciclo completo de la máquina, ¿no es cierto? La máquina tiene que volver al estado original. Eso sí, es muy importante para que el enunciado sea correcto. Es una máquina cíclica en la que la máquina recorre un ciclo completo, o muchos, no importa, ¿sí? Pero es a ciclo completo. Bien, acá tenemos entonces el motor interactuando únicamente con el foco caliente, ¿sí? Intercambiando calor, ¿sí? Con ese foco y devolviéndonos exclusivamente trabajo. Bueno, esto lo tachamos, chicos, porque el segundo principio nos dice que esto no es posible. No puede ser. Muy bien. Ahí está. Listo, perdón, no interrumpo. Muy bien, muy didáctico ese dibujito. Bueno, el segundo enunciado, y este parece ser un enunciado, se lo conoce como enunciado de Carnot, pero si lo hubiera enunciado Carnot, hubiera sido así como demasiado engreído, ¿no? Porque el enunciado, si uno lo tuviera que decir en términos así medio callejeros, es como si Carnot hubiera dicho: no se gasten en hacer motores que mayor rendimiento que el que yo propuse no van a conseguir nunca. ¿Sí? Queda feo dicho de esa manera. Entonces, la manera que lo vamos a enunciar en forma, por decir un poquito más formal, es que ningún motor térmico podrá tener un rendimiento mayor que el ciclo de Carnot que opere entre las mismas temperaturas extremas. Es decir, si uno tiene un ciclo cualquiera, observará cuáles son las temperaturas extremas del ciclo. Se fija, tenemos tal temperatura es la más alta y tal temperatura es la más baja. Si uno calculara el rendimiento de un ciclo de Carnot que operara entre esas mismas temperaturas, encontraría que el del motor que está mirando, cualquiera que fuera el motor, tendría un rendimiento menor que el del Carnot que está homologándose. ¿Sí? Eso sería el segundo enunciado del segundo principio de la termodinámica. Cualquiera de esos dos enunciados son equivalentes. ¿Sí? Cualquiera de esos dos enunciados son equivalentes. Pero lo que tiene que quedar claro es que siempre hay una energía aprovechada y una energía desperdiciada, si lo pensamos desde esa mirada materialista de la que estábamos hablando. Bueno, pero la pregunta sería, claro, el segundo principio describe la naturaleza. Ustedes alguna vez se habrán preguntado, ¿por qué es así? Bueno, justamente, el segundo principio de la termodinámica, como todos los principios que nosotros usamos, así como usamos desde el primer día de clase que vimos la ley de Coulomb, ¿sí? Hasta hoy que estamos viendo el segundo principio de la termodinámica, vimos un montón de leyes físicas. Ahora, hay cosas a las que uno no se puede preguntar el por qué último. La pregunta sería la siguiente. Si uno deja caer una piedra y esa piedra cae, y a ustedes les preguntan por qué cae, ustedes podrán decir que la piedra cae porque existe la gravedad, ¿no es cierto? Sí. Y entonces va a caer con aceleración g, pueden decir la Tierra tiene tal masa, empiezan a hacer toda una serie de descripciones súper precisas y que son las descripciones que nos permitieron construir todas las tecnologías que la mecánica newtoniana nos dio lugar en esta historia. Lo mismo con la ley de Coulomb o cualquiera de las leyes del magnetismo o esta ley de la termodinámica. ¿Sí? Ahora, si a ustedes les preguntaran ¿por qué existe la gravedad? Y a esa pregunta no pueden contestar. ¿Sí? Al mismísimo Newton, cuando le preguntaron, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Newton le contestó con una gran habilidad a los inquisidores de su tiempo, que eran unos señores con
con hábitos religiosos, les contestó, miren qué perfecta es la teoría que hasta le ha dejado un lugar reservado para Dios. Bueno, esa fue una respuesta magistral de Newton, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los científicos en esos años no eran muy bien vistos, ¿no? ¿Sí? Años antes de esto a Galileo, por hacer afirmaciones aventuradas, le fue mal, ¿sí? Le pasaron cosas bastante feas, ¿sí? Bueno, acá estamos como en un punto parecido. La ciencia nunca dice el porqué último de las cosas, dice el cómo, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es cómo funciona la termodinámica. Por eso hay que tener cuidado si uno quiere ir a ciertas profundidades. Por supuesto que hoy día nosotros conocemos, a diferencia de los pioneros de la teoría, cómo es la profundidad de la materia. Entonces podríamos correr el mojón un poquito y decir, bueno, entendemos un poco más por qué la respuesta macroscópica de la materia es esta, ¿sí? Un poquito más que lo que entendieron ellos, porque ahora sabemos qué hay adentro, qué hay en lo profundo. Y por eso los modelos que hicimos el primer día que vimos termodinámica nos daban un poco la razón de por qué esto era así, porque las cosas se iban ocurriendo de cierta manera. Ahora, el por qué, ya les digo, es como correrlo un poco y uno me preguntaría, ¿y por qué la materia funciona así? Y estaríamos con la pregunta de vuelta, la pregunta fronteriza, el problema que no nos estaría dando una manera, no tendríamos manera de resolver esa pregunta. Puede haber principios más abarcativos, pero el segundo principio de la termodinámica, sí, se van a dar cuenta que tiene es como un principio bastante genial por la descripción que hace. Ahora, dicho de la manera que lo enunciamos, no pareciera una genialidad. Sin embargo, sí, todavía no lo parece porque nos falta introducir una magnitud, que es una variable de estado, ¿sí? Que nosotros no tratamos hasta este punto, ¿sí? Esa variable de estado es una variable de estado que se llama la entropía, ¿sí? La entropía es una variable de estado que tiene características bastante extrañas como magnitud física y que muchos libros, ¿sí? Muchos libros que tratan la física general consideran que como magnitud es demasiado difícil o que escapa del alcance de los cursos básicos. Entonces, nosotros no vamos a avanzar tremendamente sobre el concepto, pero nos le vamos a animar un poquito, ¿sí? Creo que Lore nos salió de sistema, que se ha quedado sin internet o algo por el estilo, ¿no es cierto? Así que mientras ella vuelve para contarnos cómo es la definición de la entropía y cómo se puede trabajar con ella, ¿sí? En algún sistema simple para ver cómo es su evolución, vamos a ir charlando sobre qué cosas son las que la entropía describe, ¿sí? En principio es una función de estado o una variable de estado. ¿Qué quiere decir una variable de estado? Quiere decir que si un sistema, ¿sí?, está en un estado, tiene una entropía determinada, y si empieza a recorrer, ¿sí?, por diversos estados, la entropía puede ir variando, pero si vuelve al estado inicial, va a volver a la misma entropía que tenía, porque es una función del estado. Y si se vuelve al mismo estado, se vuelve a la misma entropía, ¿sí? Eso es el hecho de que se trata de una variable de estado. Es una variable de tipo extensiva, como lo era en la energía interna, como lo era el volumen, ¿sí? En fin, así de ese estilo, ¿sí?, de magnitud, como es el número de moles, ¿sí? Todos ellos son extensivos. La entropía también es una magnitud extensiva, ¿sí? Ahora, lo que la entropía representa es lo que es difícil de entender, porque decir un sistema tiene tanta entropía es una cosa como que cuando uno lo plantea desde la física de los físicos, por decir de alguna manera, uno puede calcular exactamente cuándo es el valor de la entropía en diferentes modelos simples, ¿sí? Pero
cuando uno lo trata en la realidad, en los sistemas reales, la entropía no es algo que importe mucho cuánto es el valor que tiene, sino que lo que importa es cuánto cambia. Y eso pasa muchas veces, ¿sí? La entropía tiene las características de un potencial. Ustedes vieron que los potenciales no importa mucho cuánto valen, porque depende de la referencia que uno tome, podrían tomar distintos valores. Lo que sí importa es cuál es la diferencia de potencial entre dos cosas reales, entre dos armaduras de un capacitor, por ejemplo. La diferencia de potencial no depende de dónde ponga uno la referencia. En cambio, el valor en sí del potencial depende y no importa mucho, ¿sí? A un ingeniero no le importa mucho cuál es el valor del potencial, sí cuánto es una diferencia de potencial, porque con ese número, sí, hace sus cuentas para saber cómo tiene que armar las cosas, ¿sí? Entonces, para la entropía hay que pensar que es una propiedad con esas mismas características. Ahora, yo voy a hacer una descripción de un sistema, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de entender es qué le pasa a la entropía en un proceso espontáneo, ¿sí? ¿Qué significa tener un proceso espontáneo? Una pava que se está enfriando sola porque uno se fue a hablar por teléfono. Eso, ¿sí? Es un proceso espontáneo. La energía pasa desde un lugar más caliente, que es la pava, a un lugar más frío, que es el ambiente exterior. Entonces, lo que nos vamos a imaginar es que tenemos un termo, por ejemplo, ¿sí? Que tiene agua hirviendo, es decir, agua que está a 100 grados centígrados. Y tenemos otro termo, ¿sí? Que tiene agua a 0 grados centígrados, es decir, agua recién descongelada, ¿sí? Como están adentro de termos y los termos están tapados, el que está a 100 se mantiene a 100 y el que está a 0 se mantiene a 0. ¿De acuerdo? Imaginemos que cada termo tiene 1 litro de agua. Imaginemos esa situación. Bueno, entonces la cuestión es así. ¿Cómo vamos a pensar nosotros en la entropía? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Lo que vamos a pensar es que entre el termo que tenemos que está caliente y el que está frío, le ponemos un puente térmico. ¿Qué es eso? Agarramos un alambre grueso, un hierro de construcción, por ejemplo, ¿sí? Lo metemos por la boca de un termo, lo hacemos con forma como de una U y ponemos que entre en ambos lados, en el termo frío y en el termo caliente, esa barra de hierro y le ponemos toda una aislación térmica para que no pierda energía térmica en la transición. ¿Qué va a pasar si uno coloca ese puente entre las dos tapas y mantiene todo hermético y aislado? Y lo que va a pasar es que espontáneamente, ¿sí?, va a empezar a circular energía térmica del termo más caliente al termo más frío, ¿no es cierto? Así es como va a ocurrir el proceso. Va a salir energía térmica del termo más caliente y se va a meter esa energía térmica en el termo más frío. ¿Me siguen hasta ahí? Ese proceso va a ser espontáneo y ustedes saben que va a ocurrir porque hay un puente térmico. Es como si uno tuviera una chapa entre dos lugares que están a distinta temperatura. Va a circular energía térmica desde el lugar más caliente hacia el más frío. Ahora, lo interesante en este proceso es lo siguiente. La entropía se define, ¿sí?, como la entrega de calor dividido en la temperatura a que se hace esa entrega de calor. Después, ahora, cuando vuelve Lore, le voy a pedir que les muestre la cuentita. Pero, mientras tanto, la vamos charlando. Es una cantidad de calor dividido la temperatura a la que esa cantidad de calor sale o entra en el lugar. Entonces, vamos a pensar que esa barra de hierro, cuando se mete dentro del agua que está a 100 grados centígrados, le empieza a transitar calor hacia la barra, ¿no es cierto? Entonces, tomemos una pequeña fracción, una cantidad, ¿sí? Pensemos, no sé, una caloría. La primer caloría que se mete en la barra, ¿sí? ¿A qué temperatura entra en la barra? Y a 100 grados centígrados. Entonces tengo una caloría dividido 100 grados centígrados.
la tendré que utilizar en grados Kelvin, 373 grados Kelvin. ¿Sí? Así es como empezamos. Discúlpenme un minutito, ¿eh? Simplemente nos manda avisar Lorena que está sin internet, así que en un ratito, en cuanto se recupere, va a volver a entrar. Bueno, entonces estamos, ¿sí?, en que esa primera caloría, cuando entra a la barra, si uno hace el cociente entre la cantidad de calor que entró a la barra, que es una caloría, y lo dividimos por la temperatura, que es 373 Kelvin, ahí tenemos la cantidad de entropía que se está yendo de esa fuente caliente. Ahora, ese calor, esa caloría va por la barra y se mete en la fuente fría. Cuando se mete en la fuente fría, que estaba a 0 grados centígrados, esa caloría se va a repartir en el agua del otro termo. Entonces, cuando llega al otro termo, entra una cantidad de entropía. ¿Y cuánto va a ser esa cantidad? Y va a ser la misma caloría que salió de allá, pero que ahora entró acá. ¿Pero a qué temperatura está entrando? A 273 Kelvin, ¿no es cierto? Porque tiene 100 grados menos que la otra. Entonces, si uno dice una misma cosa, que es una caloría, la divido por 373, me da un valor. Ahora, cuando lo divido por 273 en el otro lado, me da otro valor. Pero ese valor es más grande, porque el denominador es más chico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el recipiente que está entregando calor se está yendo una cantidad de entropía. Pero por el solo hecho de recorrer el camino, cuando se mete en el otro termo y se esparce ese calor por el agua del segundo termo, que era el que estaba más frío, ¿qué le pasa? Y ahí lo que le pasa es que la entropía que entra en el segundo termo es más que la que salió del primero. ¿Se entiende lo que está pasando? Hay un proceso espontáneo en el cual la entropía, ¿sí?, en el camino de ir de un lado al otro en un proceso espontáneo, la entropía aumentó. Eso es muy interesante. Por supuesto que un rato después, como se fue energía térmica del primero, en vez de estar a 100 grados centígrados, ahora va a estar a 99, y el otro, en lugar de estar a 0, va a estar a 1. El segundo proceso, la segunda caloría que se va a ser otra vez lo mismo, pero el incremento de entropía va a ser un poquito más chico, porque las temperaturas están más próximas. ¿Y hasta cuándo va a seguir eso? Y va a seguir hasta... ¿Cuándo se equilibraba esto? A ver si alguno se acuerda y me lo dice. ¿A qué temperatura llegarán los termos después de un rato largo? A la misma temperatura. A la misma temperatura. Como los dos tenían 1 litro y uno estaba a 100 y el otro estaba a 0, van a quedar los dos a 50. Cuando los dos estén a 50, ¿qué va a pasar? La entropía que va a querer salir de acá con una caloría no se va a meter en el otro lado con un valor mayor, se metería a lo sumo con el mismo. Pero eso a la naturaleza ya no le gusta. ¿Se entiende? Ahí es donde decide parar. Si no aumenta la entropía, no quiero seguir, dice la naturaleza. ¿Se entiende lo que está pasando? El aumento de la entropía, ¿sí?, que se da en el proceso, ¿sí?, está absolutamente de la mano con el hecho de que el proceso es espontáneo, ¿sí? Ese proceso espontáneo que ocurre en la naturaleza hace que la entropía, ¿sí?, esté creciendo en cada proceso espontáneo que ocurre en la naturaleza. ¿Se entiende? Todos los procesos espontáneos de la naturaleza, ¿sí?, tienen como denominador común, cuando hablamos de procesos térmicos, ¿no es cierto? Todos los procesos espontáneos son los procesos en los cuales la entropía aumenta. Es decir, en todo proceso de la naturaleza que ocurra espontáneamente, la entropía aumenta. ¿Sí?
uno se preguntaría, ¿la entropía puede disminuir? Y la verdad que sí, como poder puede. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, tiene este ambiente, que imaginemos que hoy fuera un día terriblemente caluroso, y yo llego a casa, me encuentro que afuera hace 33 grados y adentro otro tanto, 33 grados también. ¿Qué hago? Enciendo un aparato de aire acondicionado, supongamos que este ambiente lo tuviera, cosa que no es cierto, pero supongamos que lo tuviera, enciendo un aparato de aire acondicionado y le empieza a sacar calor a este medio y mandarlo para afuera, ¿no es cierto? Bueno, entonces la entropía de este lugar es una entropía que empieza a disminuir, ¿sí? Porque le estoy sacando calor, pero la que entra en el medio exterior, ¿sí? Está entrando a un lugar más caliente, por lo tanto, está habiendo una disminución de la entropía. Ajá, bien. Esa es la primera sensación que uno tiene. Pero ese proceso no es espontáneo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el aparato de aire acondicionado. Y para que el aparato de aire acondicionado lo haga, tiene que tener un motor que lo esté accionando, y ese motor está haciendo que entre todos los procesos involucrados, ¿sí? Puede ser que en algún lugar del sistema la entropía esté disminuyendo, pero como mínimo en otro lugar la entropía está aumentando en la misma proporción, pero generalmente va a aumentar más todavía. Es decir, que si uno mira todo el universo, sistema más el entorno, lo que compone todo el universo, ¿sí? La entropía de todo el universo en cualquier proceso está aumentando. Ojo, ese proceso puede ser un proceso espontáneo o puede ser la suma de todos los procesos que colaboran en un proceso artificial. Es decir, cuando yo trato de enfriar la habitación o trato de enfriar el interior de una heladera o de un freezer, ¿sí? Estoy calentando el medio exterior, pero en la proporción en que tengo que calentar el medio exterior, ¿sí? No lleva la misma cantidad de calor que saco de la fuente. ¿Por qué? Porque tiene una máquina que le está metiendo trabajo para hacer eso. Entonces la cantidad de calor que mete en la fuente caliente es la cantidad de calor que saca de la fuente fría más el trabajo que hace la máquina que lo está moviendo. Entonces allí la cantidad de calor que mete es mucho más grande y siempre va a ser suficientemente grande, ¿sí? Como para que la entropía del ambiente de afuera aumente más que lo que disminuye la del ambiente de adentro. De modo que todo el universo se mantiene siempre en una entropía que está aumentando. Bueno, esto tiene algunas connotaciones bastante fuertes. Nosotros de lo que hablamos es justamente de que nuestro sistema es un sistema que evoluciona, ¿sí? Siempre de modo, cualquiera sea el sistema, si evoluciona a dos estados térmicos diferentes, lo que está ocurriendo en el sistema siempre está asociado a un aumento de la entropía del universo. Eso es una regla general, completamente general. Y eso vale tanto para los procesos naturales como para cualquier proceso tecnológico. Y en ese sentido, vamos a decir algo muy importante, ¿sí? Cuando uno habla de una tecnología, lo que habla es de un proceso natural, en la medida que entendamos que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Cuando uno piensa, un hornero fabrica nidos y a veces hace edificios de nidos, vieron que ponen uno arriba del otro, y hacen edificios los tipos, y hay un montón de bichitos por ahí por la vida que hacen cosas. Bueno, nosotros somos unos bichitos que hacemos cosas, y hacemos un montón de cosas, está bien. No se puede comparar, sí, tal vez no se puede comparar, es cierto, ¿sí? Pero, sí, desde cierto punto de vista, lo que tenemos es un manejo más detallado, más delicado, más comprendido de los fenómenos de la naturaleza para replicarlos en nuestras tecnologías, es decir, cuando fabricamos una máquina. Pero nada de lo que hacemos contradice las reglas de la naturaleza. Nosotros comprendemos a través de la física la naturaleza para después, con esos recursos de comprensión, fabricar nuestras tecnologías. Entonces, ninguna de nuestras tecnologías va en contra de las reglas de la naturaleza. Y esta es una regla de la naturaleza.
Entonces, cuando ustedes van a mirar una máquina y alguien les dice, no, esta máquina va al revés que el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Esta es una máquina que hace disminuir la entropía, ¿sí? De momento no le crean, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente si disminuye la entropía en algún lugar, ¿sí? Siempre desconfíen, por algún lado está aumentando, aunque ese lugar puede ser muy lejano. Ese lugar puede ser muy lejano, ¿sí? Así que, bueno, con eso hay que tener mucho cuidado. Uno podría decir, bueno, yo tengo una heladera y el intercambiador de calor lo pongo a 10 kilómetros de acá. Bueno, puede ser, ¿eh? Lo puedo poner allá lejos y no lo estoy observando. Ni en la heladera, ni en el entorno cercano. Sí, pero cuando empiezo a revolver, encuentro que en algún lugar está dándose el aumento de entropía que me compense al menos la disminución que hay en el lugar que yo estoy mirando. ¿Sí? Bueno, eso es un hecho importante. Bien. Bueno, como nosotros vivimos adentro del universo, y en el universo se están dando permanentemente procesos espontáneos, lo que tenemos que decir es que si estamos en un universo de procesos espontáneos, estamos en un universo donde está permanentemente aumentando la entropía. ¿Sí? Está permanentemente aumentando la entropía. La pregunta sería, si nosotros quisiéramos de momento parar el universo en una instancia determinada y decir, quiero que el universo vuelva a un estado por el que ya pasó, el que ya estuvo, ¿sería posible? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque procesos no espontáneos no existen. Ya los vimos que son, la tecnología son combinaciones de procesos espontáneos que nos conducen a algún resultado curioso, pero nunca dejan de ser procesos en los que aumente la entropía. ¿Y de dónde sacamos en un sistema como la heladera la compensación? La sacamos del entorno. Ahora, ¿el universo en conjunto tiene entorno? No tiene. El universo contiene todas las cosas. Entonces no tengo dónde hacer variar algo para que el universo pueda retrotraerse al estado que tenía. Entonces, ¿qué podemos decir allí? Que el universo, ¿sí?, transita, ¿sí?, una vida irreversible. ¿Sí? Bueno, eso es muy interesante. Los sistemas, ¿sí?, como el universo, ¿sí?, no pueden volver atrás. ¿Sí? Es decir, no podemos tener un universo que se retrotraiga a un estado previo exactamente como el que tuvo en ningún momento de su historia. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero eso la verdad que no nos afecta tanto, porque el universo en conjunto, bueno, nosotros hacemos tecnología. Bueno, pero si uno tiene un sistema cerrado, que es un pequeño sistema, pero el sistema es verdaderamente cerrado, que no intercambia con el medio exterior absolutamente nada, le pasaría lo mismo que al universo. Si dentro de ese sistema se desencadenan procesos, ¿sí?, mientras tanto lo mantengamos cerrado, no podemos esperar que se retrotraiga en su propia historia. Es decir, no podrá haber procesos, ¿sí?, que lo vuelvan a su estado original. O sea que el calentamiento global no se puede evitar. O sea, tarde o temprano... Bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque el calentamiento global es un efecto planetario. Sin embargo, el universo es mucho más grande que el planeta. Nosotros podemos revertir las condiciones, pero tenemos que interactuar con el universo exterior, es decir, tendríamos que habilitar los caminos por lo cual se pueda enfriar el planeta, por ejemplo. ¿Se entiende? El planeta tiene mecanismos por los cuales se enfría. Por ejemplo, el planeta recibe energía permanentemente, energía solar, ¿sí?, que es energía de alta calidad. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la calidad de la energía, y tiene un mecanismo por el que la energía se va. La energía se va en forma de radiación infrarroja. Esa es la manera que tiene el planeta de sacarse de encima la energía que llega a donde nosotros vivimos. Hay otra energía que se va antes, por ejemplo, la energía de color, la que se va como luz azul. Vieron que, visto de afuera, este planeta es el planeta azul. Esa es una energía dispersada directamente que nunca nos llega a la superficie. Pero la que llega, la que nosotros usamos, la que usamos para la vida,
¿sí? Esa energía es una energía que después que queda degradada en los procesos que van ocurriendo, después se va en forma de radiación. El problema que tenemos que nos genera el calentamiento global es que esa radiación queda atrapada, ¿sí? Porque los recursos que tiene el planeta, ¿sí? Para enfriarse, ¿sí? Los sigue teniendo, pero la atmósfera se volvió, ¿sí? Inadecuada para que esa disipación sea eficiente. Entonces el planeta nos queda un poquito sobrecalentado. Bueno, si uno revierte los procesos, ¿sí? El planeta va a poder seguir sacándose de encima esa energía. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque existe un medio exterior. Afuera hay cosas, hay más allá, ¿sí? De la atmósfera terrestre. ¿Se entiende? No es el universo, es el mundo, pero no es el universo, ¿sí? Entonces, tenemos chances de revertirlo, ¿ok? Hay que tener cuidado con ese pensamiento, ¿sí? Es interesante la propuesta que vos hiciste. Entonces no hay nada que hacer. No, sí. Paremos, porque si se nos hubiera recalentado el universo, sí estamos en problemas. Pero se nos recalentó un planetita chiquito dentro de todo el conjunto. Entonces, tiene solución, ¿sí? Tiene solución. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque no. La máquina que hay que inventar para que eso funcione, ¿sí? Es una máquina que tiene que ver con la conciencia planetaria de todos los individuos que lo componen. Entonces, allí estamos en problemas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, queda claro, ¿no? Sí, en vez de un agujero de ozono necesitamos un agujero de CO2, por ejemplo. Claro, algo así. Algo que se vuelva transparente a esa radiación para que se vaya tranquila, ¿sí? Para que pueda salir en tiempo y forma, digamos. Bien. Bueno, ahora volvamos un poco a esta idea de la irreversibilidad de los procesos. Lo que nosotros tenemos es que en un sistema, imagínense ustedes que se está dando el enfriamiento de algo, ¿está bien? Por ejemplo, ese termo que tenía agua a 100 grados y el otro termo con agua a 0 grados, y después de un rato quedaron los dos termos a 50 grados, ¿sí? Vamos a ver que la energía se degradó. ¿Por qué? La pregunta sería, el primer principio de la termodinámica nos dice que la energía que tenemos es la misma, porque la energía no se fue. Como estaba todo aislado, la energía no se fue, se redistribuyó, ¿se entiende? La energía se redistribuyó, pero la entropía aumentó. La energía es la misma, pero la entropía aumentó. Ajá, vamos a pensar qué significa eso. Cuando nosotros teníamos un termo a 100 grados, imaginemos que fuera una jarra térmica de boca ancha. Uno agarraba un huevo crudo, le sacaba la tapita, lo metía dentro y lo volvía a tapar, ¿sí? Y tenía agua a 100 grados centígrados. Lo dejaba 10 minutos, después lo pescaba con una cuchara, sacaba, ¿y qué le había pasado al huevo? Se había convertido en un huevo duro. ¿No es cierto? Se había cocinado en esa agua a 100 grados. Entonces ahí hubo un proceso. Quiere decir que la energía que nosotros disponíamos era una energía capaz de cocinar huevos. ¿Sí? Era una capacidad que tenía esa energía. Si yo ponía un huevo, lo podía cocinar. Ahora resulta que después de un rato, sin pérdida de energía, resulta que ahora tengo los dos termos a 50 grados. Entonces yo le saco la tapa al termo, meto un huevo allí, ¿sí? Lo vuelvo a tapar y está a 50 grados. Y lo puedo dejar 10 minutos, 20, 50, una hora, 3 horas, 5 horas y lo saco. Y el huevo está calentito, pero no se cocinó. No se hizo un huevo duro. ¿Tengo menos energía yo? No, no tengo menos energía. La energía que tengo es la misma que tenía. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, ¿sí?, es que ahora tengo más entropía y tengo menos capacidad de hacer cosas. Es decir, que la energía perdió calidad. Yo tenía una energía capaz de hacer cosas y ahora esa energía ya no tiene esa capacidad de hacer cosas. El huevo no se puede cocinar con esta energía. ¿Es una cuestión entonces de cantidad de energía poder cocinar un huevo?
No, fíjense, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo calcular una energía, ustedes ya saben, por ejemplo, la energía interna la pueden calcular, por ejemplo, como un calor específico por un cambio de temperatura. Entonces, bueno, entonces si yo tengo 1 litro de agua, ¿qué energía interna tengo? Y tanto por la temperatura, calor específico, por la masa, por la temperatura, me da un número que es una energía. ¿Está bien? Puedo tener una energía, más o menos, una cuenta. Eso, yo tengo 1 litro de agua a una temperatura de 100 grados centígrados, tiene suficiente energía como para cocinar un huevo duro. Ahora, si yo pienso en el océano, imagínense el océano Atlántico, ¿sí? Y uno dice, claro, el agua del océano Atlántico en promedio debe estar a una temperatura, no sé, 10 grados, pongamos, centígrados, 283 Kelvin. ¿Puedo calcular la energía que tiene el océano? Claro, el calor específico del agua por la masa, y ahí tengo que poner la masa de todo el océano, y multiplicado por la temperatura, me da un número que lo calculé de la misma manera que el otro. Ese número tiene una temperatura más baja, ¿no es cierto? Porque yo lo primero lo calculé con 100 grados, 373 Kelvin, y este lo calculé con 10 grados, 283 Kelvin. ¿Pero cuál me va a dar más grande? ¿El del océano o el del litrito de agua que tenía en el jarro? Me va a dar más grande el del océano por muchísimos órdenes de magnitud, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Si yo tengo una energía tremenda en el océano, tremenda cantidad de energía, ¿sí? ¿Me podrá cocinar un huevo duro? La respuesta, naturalmente, es que no, obviamente que no, ¿sí? Si alguno no me lo cree, haga la prueba, ¿no es cierto? Se va hasta acá, hasta San Clemente, hace un pocito ahí, pone y espera. Está bien. Esa sería la manera de comprobar que tal hecho no se va a dar. Es decir, ¿tengo energía suficiente en el océano? Tengo de sobra cantidades impresionantes de energía, pero no cocinan huevos duros. Entonces, la energía, además de tener, ¿sí?, un valor, una cantidad, tiene una calidad, ¿sí? La energía de calidad más alta es la que tiene mayor capacidad de hacer cosas. Bueno, lo que habitualmente uno paga cuando compra energía de cualquier tipo es energía con capacidades. Por ejemplo, cuando uno compra gas que viene por la red domiciliaria o para hacer andar el auto, sí, uno lo paga, pero sabe que ese gas tiene la capacidad de cocinar todas las cosas que se nos ocurran hacer en una cocina, o tiene la capacidad de mover el auto. Entonces yo pago por una energía, ¿sí? Por una energía que sirve. Ahora, supongamos que viene uno y me dice, yo te voy a vender una cantidad, no sé, te voy a vender tantos kilojoules de energía. ¿Dónde están? Los tengo en una pileta llena de agua, con agua del océano. Agarré una cantidad de agua del océano, hice la cuenta y está toda esa energía. ¿Y uno se la compra, esa energía? No, no le compro esa energía. ¿Por qué no le compro esa energía? Porque esa energía está, pero está degradada. Esa energía ya no tiene capacidad de hacer nada. Era una energía que apareció en un estado de alta calidad, seguramente en algún momento de su historia, pero ahora no tiene capacidad de hacer nada. Entonces esa energía no tiene valor para una tarea en el sentido tecnológico del concepto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me está diciendo la entropía? Cuando la entropía aumenta, que es lo que pasó entre los dos termos en el proceso que estudiábamos, la entropía nos está indicando que hubo un proceso en el cual se degradó la energía. Es decir, la energía sigue estando, pero ahora no sirve para cosas que antes sí servían, ¿sí? Antes yo podía cocinar huevos duros o podría, por ejemplo, poner una cervecita dentro de la otra jarra y refrescarla. Ahora no me sirve para ninguna de las dos cosas. ¿Se entiende? Bueno, el proceso, ¿sí?, que me equilibró las temperaturas me llevó a una
degradación de la calidad de la energía. Es decir, tenemos energía de menor calidad y a su vez tenemos un proceso espontáneo. La segunda cuestión importante, tercera cuestión importante que habría acá, ¿sería posible que el proceso espontáneo se revirtiera? Es decir, que por el solo hecho de dejar conectado el sistema, me volviera, ya que la energía la tengo, se volviera a redistribuir temperatura de 100 grados en uno y 0 en el otro, ¿volvería a ese estado el sistema si espero? Bueno, saben claramente que la respuesta es no. También lo que me está hablando la entropía es de la irreversibilidad del proceso en el cual nos estamos fijando. Entonces, si un proceso se da en la naturaleza, tiene tres características. Primero, es un proceso espontáneo. Segundo, es un proceso, ¿sí?, en el cual ocurre una degradación de la energía. Tercer cuestión, es un proceso irreversible, es decir, que no va a volver por sus propios medios al estado anterior. Todo eso está dicho en la acción de que la entropía aumenta. ¿Sí? Todos los procesos naturales y todos los procesos tecnológicos son tales que la entropía en conjunto de todos los elementos que participan en el proceso aumenta. ¿Sí? Este es el concepto fundamental que hay detrás de la palabra entropía. Bien, esta idea, ¿sí?, es una idea que, como verán, es de una enorme trascendencia, porque cuanto más vueltas le dan, les van a encontrar más ribetes muy, muy interesantes, ¿sí?, porque hablan un poco de cómo está organizada la energía en el planeta. Y nosotros estamos, ¿sí?, en una edad histórica en que estamos revisando el tema de cómo nos manejamos con la energía. Ustedes saben que prácticamente en todos los programas de tecnología que hay en el planeta se habla de, hay dos palabritas o dos títulos, ¿sí?, que uno no puede dejar de tener en cuenta. Uno es medio ambiente, ¿sí?, y el otro es justamente el de eficiencia energética. ¿Sí? Bueno, tratemos de entender dónde está la degradación de la energía en los procesos naturales. Ustedes imagínense esto. La energía que prácticamente mueve todo lo que nosotros tenemos sobre el planeta concerniente a nuestra vida y todas las vidas y todas las cosas que ocurren en la biosfera terrestre, en esta capita de 10 kilómetros de ancho que tenemos en donde vivimos todos nosotros y todos el resto de los seres vivos del planeta, ¿sí? Esa energía que viene del Sol, ¿sí? Eso está claro, ¿no es cierto? Toda la energía que nosotros usamos viene del Sol. Lo sabemos porque nosotros comemos gracias a que el Sol existe, ¿no es cierto? Porque el Sol es el que produce vegetales, los vegetales a través del proceso de fotosíntesis reciben esa dosis energética de la energía solar y allí crecen, ¿sí? Y nosotros o nos dedicamos a comer directamente los vegetales o comer otros animales que se dedican a comer vegetales, es decir, que ahí es lo que se llama una cadena trófica. Eso es lo que dicen los biólogos y nosotros utilizamos esa energía que cuando llega está capacitada para hacer todos los procesos, pero no solo los procesos de darnos de comer, también los procesos energéticos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la ley de Faraday y decíamos cómo andaba el generador aquel del Chocón? Y el generador del Chocón andaba con agua del río Limay, que a su vez venía del Nahuel Huapi, que venía del deshielo, que venía de las cumbres nevadas, que venía de las nevadas, que venía de las nubes, y las nubes se formaban arriba del Pacífico cuando el Sol evaporaba el agua del Pacífico y la llevaba para arriba para formar las nubes. Entonces, al fin y al cabo, todos los aparatos eléctricos de nuestra casa que reciben, ¿sí?, la electricidad del Chocón, ¿sí?, funcionan a instancias de un ciclo, que es el ciclo del agua, motorizado por el Sol. Entonces, la energía primordial es la energía que viene del Sol.
¿Está? Cualquier proceso que ustedes evalúen, se van a encontrar que en la punta del proceso siempre está la energía solar. Por complejo que sea el camino, se van a encontrar con la energía solar. ¿Hay algunas excepciones? Sí, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las aguas termales muchas veces se calientan a instancias de reservas térmicas del interior del planeta. Puede ser. También hay otras que podrían ser las centrales nucleares, sí, que utilizan algunos recursos que podríamos hablar que son de edades más tempranas del universo, por decir de alguna manera, sí, entonces están un poco más allá que la energía solar. Entonces, algunas pequeñas excepciones las hay, pero el grueso de la energía que nosotros usamos es energía solar. Entonces, la energía de mejor calidad que hay en el planeta es la energía solar, porque es la que promueve todos los procesos. Después nosotros acá nos dedicamos a concentrarla, a guardarla en diferentes formas, a utilizarla, ¿sí? Y cuando no sirve más, es decir, cuando ya se degradó todo lo que pudo, el planeta se la tiene que sacar de encima en forma de radiación infrarroja, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Entonces, esa radiación se tiene que ir y nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles para dejarla ir, ¿sí? Para que no nos entorpezca la vida con el calentamiento global, ¿sí? Y los efectos invernadero y todas esas cosas. Bien, eso es lo que ocurre. Pero lo que hay que observar entonces es que la energía arranca en un estado de alta calidad y se va degradando. ¿Esto pasaba ahora porque estamos nosotros haciendo tecnologías? No, pasó siempre, porque si ustedes se fijan, cuando el Sol generó las nubes, a las nubes le otorgó una energía potencial gravitatoria, que cuando el agua empieza a caer, ¿sí? Empiezan a pasar un montón de procesos y esa energía se empieza a perder, porque finalmente el agua llega y se queda quietita en el mar y la energía potencial que tenía la perdió y se convirtió en energía térmica que la gastó por rozamientos diversos, aunque no haya pasado por ninguna usina, ¿sí? La gastó en un montón de procesos y llega y se convirtió en energía térmica que el planeta se la tenía que sacar de encima de todos modos, ¿sí? Eso es lo que ocurría en la naturaleza. Ahora, ¿qué es la tecnología respecto de esto? La tecnología es que nosotros le pongamos un molinito en una catarata, que el agua está cayendo, y uno le pone un molinito y lo hace dar vuelta, y con ese molinito mueve algo, y si mueve algo que nos venga bien. O sea, estamos aprovechando un proceso en el cual naturalmente la energía se está degradando. No es que nosotros la degradamos, la energía se degrada sola. ¿Se entiende? Si no la usamos, se va a degradar sola. Nosotros lo que hacemos es meter tecnologías que están incrustadas en ese proceso de alguna manera, y nosotros de allí estamos como frenando el aumento de la entropía y sacándole algún rédito a ese proceso. ¿Se entiende? Bien, esa sería un poco la idea, la macroidea, lo que sería la cosmovisión del problema energético del planeta. Ahora, si nosotros pensamos, ¿sí?, entre los motores posibles, ¿sí?, ¿cuál sería el motor más eficiente? Siempre vamos a decir, yo tengo una fuente caliente y una fuente fría, y entre esas dos fuentes yo pongo un motor. Este motor podrá tener diferente rendimiento. ¿Cuál sería el motor más tonto posible? El que me saque trabajo cero, un motor que no sirve para nada. ¿Está bien? ¿Y cuándo se daría eso? Y bueno, si yo tengo una fuente caliente y tengo una fuente fría, le pongo un puente térmico, como hice con los dos termos. Ese es el motor más tonto de todos, porque le pongo un puente térmico, la energía de la fuente caliente se va hacia la fuente fría, solita por ahí, y no me produce ningún trabajo. ¿Y qué me produce? Un aumento de entropía, ¿sí?, a medida que la energía va pasando y se va degradando en el camino de pasar de la fuente caliente, que era una fuente con más posibilidades operativas, a una fuente fría que no va a tener ninguna posibilidad operativa o va a tener mucho menos. ¿Se entiende? Entonces, ese es un motor tonto, el motor que me genera la mayor cantidad de entropía posible. ¿Cuál es el mejor motor de todos? Si yo acá en el medio coloco un motor que funcione con el ciclo de Carnot. Es decir, el ciclo de Carnot, si ustedes se fijan,
tenía que el cociente de calores era igual al cociente de temperaturas. Si uno pasa los dos calores de modo que queden uno de cada lado de la igualdad y las dos temperaturas, me queda el Q de la fuente caliente dividido la temperatura de la fuente caliente igual al Q de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente fría. ¿Y eso qué me dice? Que la entropía que está perdiendo la fuente caliente es exactamente igual que la entropía que está ganando la fuente fría. Por lo tanto, un ciclo de Carnot, la gran virtud que tiene es que es un ciclo en el cual la entropía del universo se mantiene constante. Porque tanto como pierde la fuente caliente, gana la fuente fría. Y ese motor es el motor que más, ¿sí?, que más trabajo nos va a dar. Más trabajo que eso no se le puede sacar a ninguna máquina. Ese nos va a dar lo máximo. Lo máximo es cuando la entropía se mantiene invariante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hay motores de esa clase? Justamente porque nosotros estamos obligados, estamos condenados a tener que hacer motores, ¿sí?, en los cuales se cumplan las reglas de la naturaleza. Y la naturaleza no se quiere mover si no es por un proceso en el cual la entropía aumente. Entonces, motores como el de Carnot no existen. Pero lo que nos da es el techo. Nos dice, acá está el mejor motor que podría llegar a darse. Cuanto más le apuntemos a llegar a ese rendimiento, ¿sí?, esos son los mejores motores que vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío de tener altos rendimientos en motores, ¿sí?, es llevar los ciclos cada vez que se parezcan más al ciclo de Carnot, ¿sí? Esa sería, entonces, ¿por qué? Después de toda esta vuelta y charlar de la entropía, ¿sí?, volvimos a ver por qué el segundo principio nos está haciendo esta marca tan importante, ¿sí? El segundo principio nos dice, el rendimiento del ciclo de Carnot es un techo para todos los motores que operan entre esas fuentes de temperatura, ¿sí? Bueno, este ramillete de conceptos, yo creo que ustedes tómenlos como si fueran un trabajo de divulgación. Yo, de todos modos, le voy a pedir a Lorena que en la clase del miércoles les cuente cómo se trabaja, por supuesto, con la definición explícita de la entropía para que la tengan escrita y que les resuelva el problema de los dos termos con agua, ¿sí? Le vamos a pedir que lo resuelva completito, ¿sí? Y que les muestre justamente que si uno calcula la entropía total de ese sistema, va a llegar a la conclusión de que en el proceso completo aumentó esa entropía, la entropía total, la suma de las dos, ¿no? Esa va a mostrarles que aumenta. Así que eso lo vamos a dejar pendiente, por favor no dejen de verlo en la clase del miércoles, y de paso, seguramente Lore les va a hacer algún ejemplito más de calcular el cambio de entropía, por ejemplo, de la máquina de Carnot, o de lo que puede pasar en algún ciclo, ¿sí? En algún ciclo que no sea el ciclo de Carnot, ¿sí?, podría ocurrir, ¿sí?, que si el ciclo no fuera un ciclo reversible, ¿sí?, la entropía, ¿sí?, pudiera estar aumentando. Una pequeña aclaración sobre los ciclos. Nosotros dijimos que los ciclos reales son ciclos que no los podemos dibujar en un diagrama PV, pero si nosotros planteamos un ciclo a la manera idealizada, en la cual tenemos todos procesos cuasiestáticos, los procesos cuasiestáticos tienen la característica justamente de que al ser tan lentos, como vamos pasando entre sucesivos estados de equilibrio, estamos como intercambiando fuentes, y esas fuentes intercambian energía térmica a la misma temperatura de la fuente. Entonces, lo que se concluye de cualquier ciclo que es recorrido en forma cuasiestática, es que esos ciclos son todos reversibles, como el ciclo de Carnot. Es decir, el ciclo de Carnot es reversible porque podemos volver a la misma entropía, ¿sí?, que tenía el universo si
hacemos una vuelta y después volvemos a hacer la vuelta al revés, podemos volver tanto al motor como a las fuentes a sus estados térmicos iniciales. En cambio, si los sistemas son irreversibles, es decir, que trabajamos con un ciclo que es recorrido, ¿sí?, en tiempo real, ¿sí?, eso no sería posible. Ahora, si el ciclo no fuera el ciclo de Carnot, fuera un ciclo Otto pero idealizado, es decir, que fuera una secuencia de procesos cuasiestáticos, el ciclo seguiría siendo reversible, es decir, que uno puede ir en un sentido como motor y volver como ciclo frigorífico y todas las cosas vuelven al mismo punto, ¿sí? Entonces, el ciclo es reversible, ¿sí? Lo que su rendimiento no será, de todos modos, tan alto como el del ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces hay dos niveles de trabajo. El ciclo de Carnot es un techo por dos razones. Es un techo porque es reversible, pero no es la única razón, porque el reversible son todos los que se transitan en forma cuasiestática, ¿sí? Además, de entre todos los reversibles que uno pueda dibujar, el de Carnot es el de máximo rendimiento, ¿sí? Eso es muy importante. Por supuesto, tiene mayor rendimiento que todos los no reversibles, ¿sí?, que son los motores reales. Bien, eso es un detallecito que a veces se pasa por aquí. Bueno, con esto yo voy a dar por terminada la clase y voy a dar por terminado este ciclo de clases teóricas 2021, ¿sí? Y siempre que yo doy por terminado un ciclo, les quiero agradecer por el hecho de haber estado, porque realmente, si bien hoy somos poquitos, para mí es un gran placer que hayan seguido viniendo, que hayan estado. Comprendo también a quienes no pudieron, porque las razones son múltiples y las circunstancias son tremendas, pero me parece súper estoico que se hayan aguantado este curso tan vertiginoso, con tanto concepto, ¿sí? Y bueno, para mí siempre es un enorme placer que estén allí y que sigamos dando esta clase de cursos. Espero que para ustedes haya sido un curso les haya dado elementos. Por supuesto que mi mayor aspiración es que todos ustedes, los que están y los que no pudieron venir, todos aprueben el curso, ¿sí? A mí me encantaría que eso fuera así, siempre es como nuestro objetivo primordial que eso sea así, por lo menos siempre ponemos el objetivo de máxima, después bueno, pero sepan que estamos todos del mismo lado, ¿sí? Es decir, los docentes queremos que ustedes aprueben, ¿sí? Y les repito, mi agradecimiento por haber estado todo este tiempo, ¿sí?, con todas las complicaciones que esto pudo haber tenido. Ojalá les haya gustado el estilo, no sé, es un estilo que lo venimos destilando hace muchos años, así que espero que les haya resultado entretenido, por lo menos las discusiones. Sé que es una materia muy dura, esta materia no hay que dejarla, hay que seguir hasta las últimas consecuencias, y sepan que cuando nosotros como docentes vemos que hacen el esfuerzo, no van a faltar oportunidades, ¿sí? Es decir, el curso no es a cara de perro, lo que se hace es siempre verificar que el estudiante esté trabajando, lo esté haciendo el esfuerzo, ¿sí? Siempre les vamos a tirar una mano para que lo puedan aprobar. Es decir, si las fechas alcanzan, que son generosa cantidad de fechas, buenísimo, y si no alcanzan, siempre alguna instancia más vamos a inventar para que puedan resolver esto lo antes posible y llevarse la acreditación de la materia. Es un poco lo que nos gusta hacer, lo que solemos hacer siempre, ¿eh? Y esto no es cuestión de pandemia, esto es cuestión de postura, ¿sí? Así que cualquier cosa, si les resulta cuesta arriba o lo que fuere, no aflojen, no dejen de hacerlo, hagan hasta donde puedan, hagan lo que puedan, ¿sí? Que les vamos a dar una mano siempre, vamos a tratar de que todos lo logren, ¿sí?
Así que bueno, de mi parte esto estaría. Voy a abrir un espacio de preguntas, porque capaz que quedaron cosas pendientes que tengan ganas de discutir, pero para los que ya están por hechos los voy a liberar. Sé que hay alguien que se convirtió en anfitrión forzadamente cuando salió de servicio la máquina de Lorena, así que lo que les voy a pedir es que me lo pasen de vuelta para así yo puedo cerrar y me quedo con los que se quieran quedar, si quieren charlar alguna extensión del tema que tratamos hoy. Así que bueno, quedamos en este punto. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Ahí me dice anfitrión, profe. Perfecto, ya soy anfitrión. Bueno, entonces quedo a disposición si hay preguntas. Si no, que les vaya muy lindo a todos y nos estamos encontrando de todos modos. Muchas gracias a usted, profe. Profe, Un yo tenía una abrazo, consulta. Sí, También decime. hacía a modo de curiosidad, o sea, yo estoy en sistemas de Ajá. información y Sí. había leído, no sé si está bien, si es correcto, de que la teoría de la información estaba basada en la entropía, en la termodinámica. Exactamente, sí. A ver, vamos a hacer, sí. Hay una teoría que se conoce como la teoría de la información, justamente, ¿sí? Pero la teoría de la información es una teoría que, en cuanto a sus principios, está muy relacionada con la estadística, fundamentalmente, y los principios de la teoría de la información, justamente, son principios a los que el mejor ejemplo, el ejemplo más acabado que tenemos de las características a las que son aplicables a los sistemas a los que se le aplica la teoría de la información, justamente es esta termodinámica de la que estamos hablando. La entropía, ¿sí?, es un concepto que puede extenderse a infinidad de sistemas, más allá de los sistemas termodinámicos clásicos, por decir de alguna manera, que son los de la física, pero hoy día la entropía se utiliza en sociología, por ejemplo, ¿sí? Así que sí, es así, efectivamente. Es otra mirada, no es la mirada termodinámica que planteamos nosotros, pero la entropía es la misma idea, ¿sí? Pero esta idea de la entropía, si vos la querés ver en la física, tendrías que verla desde un curso de mecánica estadística, que son cursos que se dan para físicos en niveles altos, ¿sí? Pero así, ahí está la teoría de la información, tal cual, tal cual. Bárbaro, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sí, sí, profe. Mis primeras dos preguntas son un tanto más aburridas. Yo quería preguntarle a Lorena, no está acá, no sé cómo le puedo dejar dicho, pero Sí. pero yo había solicitado un certificado de trabajo por el parcialito que me tomaron el sábado. Perfecto. Yo ya se lo reclamo a Lorena en cuanto cierre la reunión. ¿Te parece? Le llamo por teléfono y le reclamo. ¿Sí? Sí, me haría un gran favor con eso. ¿Cómo no? Yo se lo digo. Perfecto. Bien. Y la otra pregunta que quería hacer, cuando usted se refiere a la irreversibilidad de un proceso termodinámico, que es, digamos, característico de un proceso, digamos, espontáneo, ¿no? Sí. En realidad de cualquier proceso, ya que sabemos que el único que es completamente reversible es el de Carnot. Pero la irreversibilidad de un proceso termodinámico está dado por ¿la entropía o la variación de entropía reúne ese concepto? La entropía es. La irreversibilidad de un proceso termodinámico en general significa que no será posible nunca, ¿sí?, que todos los componentes del universo, ¿sí?, vuelvan al estado que tenían, porque la entropía del universo crece, pero no puede decrecer, ¿se entiende? Y como la entropía es una función de
estado, una vez que creció, no puede volver atrás. Entonces, un estado por el que se pasó no se puede volver a abordar. ¿Se entiende cuál sería la idea? Porque la entropía, si aumentó, la del universo, ¿no es cierto? Cuando uno vuelve, tendría que disminuir. Y eso es lo que no puede ocurrir, ¿sí? No de un subsistema o de un sistema pequeño, sino de un sistema más su entorno. Por ejemplo, cuando uno piensa en un motor y piensa en sus fuentes, ¿no es cierto? Dice, tengo una fuente caliente y una fuente fría. El motor entregó trabajo, la fuente caliente se enfrió, la fuente fría se calentó, la entropía aumentó en ese proceso, ¿sí? Bueno, esa misma máquina, si el sistema conjunto fuera todo eso y nada más, fuente caliente, fuente fría y motor, no puede volver al estado anterior, ¿se entiende? Porque no tenemos manera de que ese proceso se revierta con esa máquina. ¿Qué necesitaríamos? Y poner otra máquina que revierta ese proceso, pero va a insumir otro proceso más que a su vez hará aumentar la energía del universo. Entonces, la idea es que no podemos volver porque no hay una manera dentro del universo de recuperar el estado anterior, porque si la hubiera, implicaría que el universo en conjunto está disminuyendo su entropía, y eso está en contra de los procesos naturales. Los procesos naturales ocurren siempre en el sentido en que la entropía aumenta. ¿Se entiende? Esa es la idea de la irreversibilidad. ¿Mm? Sí, entendido perfectamente. Bien, ok. Bien, bueno. ¿Alguna consulta más por allí? Bueno, si no tenemos más consultas, yo me voy despidiendo. Todas las consideraciones que quieran tener respecto del curso, siempre que sean críticas constructivas, por favor, háganlas saber, siempre eso es bienvenido, ¿sí? Cualquier cosita que les parezca que pueden hacer un aporte, cuando quieran, la hacen. Si lo quieren hacer en el foro o por cualquiera de los medios de comunicación que habitualmente utilizamos, nos hacen saber sugerencias, puntos de vista, si les gustó, si no les gustó, si les parece que hay cosas que se podrían mejorar. Bueno, todas esas cosas van a ser seguramente bienvenidas. Así que anímense a hacerlo. Si lo quieren hacer diciendo quiénes son, lo dicen. Si lo quieren hacer en forma anónima también, todo va a ser bienvenido. Así que bueno, no me queda más nada por hoy para comentarles, así que la pasen muy lindo. Espero que cuanto antes tengan la acreditación de la materia. A mí me va a poner muy contento que eso sea así. Y seguramente pronto nos veremos por los pasillos de la facultad, así nos podemos conocer personalmente y nos cruzamos por allí. Yo voy a estar siempre por ahí, por el pasillo de básicas, así que por ahí siempre me encuentro. Bueno, que vaya todo lindo. Con eso. Ah, perdón, sí, adelante. No sé si ya lo había dicho en otras clases, pero ¿los exámenes de febrero son presenciales? ¿Se pueden hacer presenciales o...? Nosotros tenemos la idea de que vamos a seguir con la misma modalidad, a menos que la facultad nos exija lo contrario para lo que es este curso, ¿sí? Para no cambiar las reglas de juego en el último momento, ¿sí? Entonces, lo que seguramente va a existir es la forma virtual. Si va a haber una forma presencial, no va a ser en detrimento de la virtual. Es decir, si vos, por ejemplo, estás en otro lugar que no es en La Plata, te vamos a tomar en forma virtual, ¿sí? Los exámenes de este curso. Ya del próximo no te puedo garantizar, pero de este curso sí vamos a trabajar en forma virtual. Capaz que si nos habilitan una forma presencial y alguno quiere venir a rendirlo en forma presencial, bueno, también en una de esas lo podemos hacer, pero la virtual no va a dejar de estar. Eso es lo que quiero que te quede claro, por si tenés que planificar con esa idea. Bárbaro. ¿Y está definido si el año que viene es presencial todo? ¿O? Mira, si las cosas siguen a como están hoy, que la pandemia está remitiendo, viene todo para atrás, ya
yo creo que sí, que perfectamente podría arrancarse una forma presencial, ¿sí? Pero yo creo que está muy supeditado, porque hay países en los que hay unos recrudecimientos bastante terribles del virus, entonces no sé. Creo que esa información la vamos a tener más sobre el momento de arrancar, ¿no es cierto? Si todo viene tranquilo, si la vacunación funcionó y si todo esto nos mantiene dentro de condiciones razonables de seguridad para operar de forma presencial, lo vamos a hacer. Pero, ya te digo, me parece que es prematuro decirlo, como decir, yo te aseguro que el 1 de abril arrancamos los cursos en forma presencial sí o sí. Si las cosas van como hoy, yo te diría que sí. ¿Sí? Ahora, claro, tendremos que ver qué panorama tenemos, si el verano nos depara una cosa que sigue la misma tendencia, o si vemos que empieza a haber otra movida, otra oleada de esta porquería, no sé, eso ahí ya tendríamos que pensarlo. Así que eso es lo que te puedo decir hoy. Ah, bien. Bueno, gracias. Ok. Bueno, ¿alguno más que tenga alguna inquietud, consulta, cosa que quiera comentar? Bueno, listo entonces. Muchas gracias, un gran abrazo. Que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, por la disposición. Un gran abrazo. Bueno, igual para vos. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias por todo, profe. Hasta luego. Abrazazo.